económica nació su primer libro llamado Crepusculario. Aquí se convirtió en Pablo Neruda. Para pagar la impresión tuve dificultades y victorias cada día. Mis escasos muebles se vendieron. A la casa de empeño se fue rápidamente el reloj que solemnemente me había regalado mi padre. Al reloj siguió mi traje negro de poeta. También aquí, en esta casa, Neruda publicó los 20 poemas de amor. De todas las musas que lo inspiraron, una, Albertina Azócar, fue su primer amor. La llamaba Marisombra y a ella le dedicó este poema. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Pablo y Albertina eran compañeros en el pedagógico. Como a los padres de ella no les gustaba el poeta, a escondidas vivieron su amor durante más de un año. Luego Albertina regresó a Concepción. La distancia desesperó a Pablo. Es mujer a quien le escribió más de un centenar de cartas. A nadie le escribió tantas cartas. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Lejos de ella, la vida de Neruda transcurría en la bohemia de Santiago de los años 20, junto a sus amigos poetas. La bohemia era muy demoledora. Era una bohemia de jóvenes que tenían 20 años, estudiantes todos, pobres, en pensiones misérrimas, que no comían todos los días y bebían todos los días y trasnochaban todas las noches. Pablo abandonó sus estudios de pedagogía en francés y como castigo, su padre dejó de enviarle dinero. Aunque ya había escrito 2 libros y era reconocido, Neruda no tenía que comer. La bohemia se convirtió en una verdadera amenaza. Varios de sus amigos poetas murieron. Él siente que debe escapar, porque él participa de todo esto. Se emborracha también en ese tiempo, cosa que después no pasó. Entonces él sabe que tiene que irse. ¿Cómo Neruda consiguió combinar la vida bohemia con el compromiso diplomático? Lo contamos a la vuelta, aquí en Neruda Apasionado. Convertido en cónsul, la diplomacia le abrió las puertas del mundo a Neruda y se las abrió de par en par. Ahora, por favor, intente imaginarlo en Birmania, en los fumadores de opio, viviendo una historia de amor tremendamente peligrosa. Mire usted, cuando pudo poner un poco de orden en su vida, Neruda dijo que aquellos años fueron una temporada en el infierno. Su primer destino fue exótico. Se le nombró cónsul en Rangún, Birmania. Antes de partir, le rogó a Albertina que se fuera con él, pero ella no le contestó. A los 22 años Neruda inició un largo viaje al que más tarde llamaría la temporada en el infierno. ¿Dónde estoy? Suben de la calle el olor y el sonido de una ciudad. Olores húmedos, sonidos agudos. Miro la ventana, luego el mapa. Estoy en Singapur. Es un mundo de coordenadas extrañas. Él no entiende la religión, no entiende el idioma, no se entiende con las personas, pero debe sobrevivir. Y de ahí, de esa soledad, nace la poesía más entrañable. Su puesto lo aburría. Timbraba y firmaba documentos y ganaba una miseria. La soledad empezó a rondarlo y también la angustia de sentir que estaba donde no debía estar. En esos días escribió: nadie está más solo que yo. Recojo perros en la calle, pero los malignos se van. Descubre que lo único que puede amenguar su soledad es el amor, incluso con gente hay el amor comprado, lo que sea. Neruda conoció a Josie Bliss, una mujer a la que llamó la maligna. Era una birmana que lo amó con locura. Ella era una nativa que de día andaba vestida de inglesa y en la noche andaba vestida de birmana, y eso parece que a él lo exótico lo volvía loco. Este hombre era un hombre terriblemente apasionado sexualmente. Como Neruda
distraía el ojo, digamos, y se reía en las filas. Ella quiso matarlo alguna vez. Y él sabía que eso podía ser así. Se arranca y se va y no se despide de ella, aterrado de que en algún momento realmente pudiera enterrarle el famoso cuchillo de cocina. Entonces Neruda conoció a la holandesa María Antonieta Hagenaar y a los pocos días le pidió matrimonio. Al mes siguiente ya estaban casados. No tienen un lenguaje común. Tienen que hablar en inglés para entenderse entre ellos. A ella tampoco le interesa la literatura. No sabe con quién se ha casado y él no sabe con quién se ha casado. Su puesto consular fue suprimido. En 1932, Neruda regresó a Chile sin trabajo. La aventura en Asia parecía un gran fracaso, pero no su poesía. Durante esos años nació una de sus obras cumbre, Residencia en la Tierra. A los 30 años, Pablo Neruda se instaló como cónsul en Madrid junto a su esposa, a quien llamaba Maruca. A los pocos meses nació Malva Marina, la hija que había esperado con tanto anhelo y de quien no existe ni una sola fotografía. Neruda era alalaquiento, pronunció a todos los vientos. Incluso yo recibí esa noticia y desde luego todos los amigos en todas partes del mundo, porque todo el mundo debería emocionarse y rendirse ante este hecho maravilloso de que él tiene una hija. Hay varias cartas lindas que hablan de la hija, pero después cuando se descubre la hidrocefalia, ahí empezaron las penas. Neruda participaba de la intensa y fascinante vida literaria y artística de Madrid. Se hizo amigo de grandes intelectuales, entre ellos del poeta Federico García Lorca. Estaba todavía casado con Maruca cuando conoció a Delia del Carril, una mujer 20 años mayor y que fue clave en su vida. A Delia la llamaban la hormiguita. Era una mujer de mundo y con dinero, hija de estancieros argentinos, comunista, amiga de Picasso, de famosos escritores, de grandes artistas. Tras el primer encuentro, Pablo y Delia se hicieron amantes. Entonces no se le ocurre nada mejor que llevarse a la Delia a vivir en su casa con Maruca, en la Casa de las Flores, en Madrid. Y la mete como una suerte de, entre comillas, pensionista. Yo creo que su pluma encatilaba. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Cuando llevaba 2 años en Madrid, estalló la Guerra Civil Española, que enfrentó a franquistas y a republicanos. Estos últimos, sus amigos que abrazaban la causa comunista. Los franquistas fusilaron al gran escritor Federico García Lorca, uno de sus más cercanos compañeros. Neruda sufrió un gran dolor. En adelante, el poeta pondrá su pluma al servicio de su militancia. Se convirtió en republicano. Se separó de Maruca, su mujer holandesa, y abandonó a Malva Marina, su hija de 2 años, enferma de hidrocefalia. Es una página enormemente dolorosa para él, que sus amigos no trataban por delicadeza, ni él hablaba de esto. Pero sí lo confió a su poesía, que es, digamos, la confidente más profunda que podía tener un poeta. Cuando lo removieron de su cargo consular, Neruda regresó a Chile. Al llegar, su padre murió y el poeta no alcanzó a reencontrarse con él. Un día con más lluvia que otros días, el conductor José del Carmen Reyes subió al tren de la muerte y hasta ahora no ha vuelto. Y hasta ahora no ha vuelto. Neruda amó mucho a su padre y trató siempre de encontrarse con él, ¿no? Y sintió sobre todo que su padre se muriera sin haber comprendido realmente quién era él, ¿no? Porque el
comenzando a tener una repercusión de carácter mundial. Neruda nació en Parral, pero creció junto a su padre en Temuco. A escondidas de su severo padre, publicó sus primeros poemas usando seudónimos. Para convertirse en poeta, Neruda desafió a su padre, dejó Temuco, viajó a Santiago y se cambió de nombre. Aunque murió hace tantos años, por allí debe andar mi padre, y que alguien se mida conmigo a tener padre tan errante, a tener padre tan llovido. Neruda fue siempre el hijo de su padre, un hombre que desapareció un día sí y otro también, a bordo de un tren del que era maquinista. Por aquellos años Temuco era el centro del planeta, hasta que convertido en un lector entusiasta, Neruda levantó vuelo y nunca más se posó en lugar alguno. El mundo era su casa. Por eso, cuando en 1936 estalla la guerra civil en España, enseguida Neruda se planta al lado de los que huían del horror. Poco después de la muerte de su padre, organizó la mayor hazaña de su vida. Trajo a Chile a cientos de españoles perseguidos por el gobierno de Franco a bordo de un barco llamado Winnipeg. El presidente Pedro Aguirre Cerda le encomendó la misión y lo envió como cónsul especial a París. Neruda debió elegir a 100 de los pasajeros del Winnipeg. Uno de los postulantes era Victor Pay. Y me encontré con un hombre que estaba detrás de un pequeño escritorio y una pequeña mesita y me preguntó datos personales, el nombre, el apellido, qué profesión tenía, qué hacía, y iba anotando. Con ese sonsonete y esa voz monocorde que tenía él, con muy poca calidez humana, de manera que yo creí que había sido una entrevista perdida y que me había anotado ahí y punto. Años más tarde, Víctor Pay le salvaría la vida a Neruda. El Winnipeg zarpó el 4 de agosto de 1939 con 2.500 españoles a bordo, camino a la libertad. Una epopeya que Neruda recordaría al recibir el Premio Nobel de Literatura como la obra más importante de su vida. Siguiente de la llegada del Winnipeg a Chile, estalló la Segunda Guerra Mundial. Meses después, Neruda asumió como cónsul en México. Fue la época en que concibió lo que ha sido considerado como lo peor de su obra, su poesía panfletaria. El canto de amor a Stalingrado son versos que alababan a Stalin, mientras el líder ruso mataba a millares de personas, pero Neruda no lo creía. Yo sé que el viejo joven transitorio, de pluma como un cisne encuadernado, desencuaderna su dolor notorio por mi grito de amor a Stalingrado. En 1942, Pablo Neruda recibió un brutal telegrama desde Holanda. A los 8 años, su hija Malva Marina había muerto, víctima de la hidrocefalia que había padecido toda su vida. Posterior a esa fecha no hay una sola referencia a su hija. Tampoco se tiene conocimiento de que siquiera hubiese llamado por teléfono. No hay referencia de carta. Jamás viajó a Holanda. No fue al entierro de su hija. Era un capítulo terrible, duro. Tal vez el más duro que haya vivido Neruda. Sube sangre de niña hacia las hojas manchadas por la luna. Y hay un planeta de terribles dientes envenenando el agua en que caen los niños cuando es de noche. Y no hay sino la muerte. Solamente la muerte. Y nada más que el llanto. Como un grano de trigo en el silencio. Pero, ¿a quién pedir piedad por un grano de trigo? La muerte de la madre y el regreso a Chile. Con eso, continúa Neruda apasionado. Como nunca vi su cara, la llamé entre los muertos para verla, pero como los otros enterrados, no sabe, no oye, no contesta nada. Tras la muerte de su madre, Neruda regresa a Chile. En realidad, a Neruda lo crió la mujer de su padre. A su madre, según contó en uno de sus poemas, la llamó entre los muertos, pero jamás recibió respuesta alguna. Sin embargo, a través de un baúl de su madre, Neruda descubrió lo que condicionó
toda su vida justo a partir de ese instante. Neruda vivió muchas pérdidas durante su vida. Su madre, Rosa Nectarí Basualdo, murió de tuberculosis cuando él tenía apenas 2 meses de vida. 66 años más tarde, el poeta regresó a su tumba en el cementerio de Parral. Como nunca vi su cara, la llamé entre los muertos para verla, pero como los otros enterrados, no sabe, no oye, no contesta nada. Y allí se quedó sola sin su hijo, huraña y evasiva entre las sombras. A Neruda lo crió Trinidad Candia Malverde, su madrastra, a quien llamó la madre. La influencia de su ternura creo que fue decisiva en la conformación de su estructura emocional, que por lo demás era muy sólida. Fue en el baúl de su madre donde Neruda se ligó con la literatura. Encontró y devoró a escondidas unas cartas secretas dedicadas a una anónima mujer. La primera novela de amor que me apasionó. ¿Cómo habían llegado al baúl de mi madre estas cartas? ¿Cómo había abandonado su tesoro la diosa desconocida? Nunca pude saberlo. Yo amo hasta las raíces de mi pequeño país frío. Si tuviera que morir 1000 veces, aquí quiero morir. A los 40 años, Pablo Neruda dejó su carrera diplomática y volvió a radicarse en Chile. Neruda comenzó a reencontrarse con sus raíces y a involucrarse activamente con la realidad de su país. Viajó por Chile. En el norte vio la miseria de los mineros y decidió luchar por sus reivindicaciones. Es un hombre casado con la poesía y también relacionado desde que nació con la sociedad. Aceptó ser candidato a senador por las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Su campaña electoral no fue la clásica, fue la de un poeta. Francamente no se trata de molestar a nadie. Es tan sencillo. Somos pasajeros. Todos vamos pasando y el tiempo con nosotros. ¿Qué les pasa? ¿Por qué andan tan furiosos? ¿A quién andan buscando con revólver? Pablo Neruda fue electo senador el 4 de marzo de 1945. En mayo de ese año, recibió el Premio Nacional de Literatura. Poco después, se afilió formalmente al Partido Comunista. El presidente de la República, Gabriel González Videla, dictó la Ley de Defensa de la Democracia. El Partido Comunista pasó a la ilegalidad y sus militantes fueron perseguidos. El senador Neruda alzó su voz en protesta. Había miles en el campo de concentración, yo estaba en el campo de concentración, y era el discurso que hacía en el Senado para la exasperación de los senadores derechistas, era leer la larga lista de los que estaban en el campo de concentración. Como los discursos de Neruda eran cada vez más violentos y dramáticos, el gobierno lo acusó de traición a la patria. Lo desaforaron y dictaron una orden de detención en su contra. Neruda no quería ir a la cárcel. Intentó escapar de Chile, pero no lo logró. El poeta vivió fugitivo en su propio país. Sótanos, cabañas costeras y diminutos departamentos albergaron a Neruda y a la Hormiga, su mujer. Uno de ellos era el de Víctor Bey, a quien Neruda le había salvado la vida. Después de 1 año y 4 meses clandestino en Chile, Neruda logró escapar, atravesando la cordillera de los Andes a caballo. Delia no lo pudo acompañar. Usando
tomando un nombre falso, llegó a París, donde irrumpió en un acto masivo y tuvo un recibimiento triunfal. Antes que la peluca y la casaca fueron los ríos arteriales, fueron las cordilleras, en cuya honda raíz del cóndor o la nieve parecen inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. En 1950 Neruda publica Canto General, es su obra más ambiciosa y acaso tal vez la más celebrada. La edición Príncipe contiene ilustraciones de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Con esos versos, Neruda es reconocido como uno de los intelectuales imprescindibles del siglo XX. Durante su clandestinidad, Neruda terminó de escribir una gran obra, el Canto General. El poeta se transforma en la voz de los que no tienen voz. Neruda es el gran poeta épico de América. No hay nada comparable al Canto General, a la amplitud, a la respiración de Neruda. Junto a Belia, Pablo Neruda se instaló en México. Ahí volvió a enamorarse de otra mujer, Matilde Urrutia. Matilde tuvo un pasado que no era muy tranquilo y eso a él lo volvía loco. El hecho de que haya sido una mujer que cantaba en teatro, que nunca se le supo mucho las cosas que hacía, que tenía una independencia no muy propia de la época, era una mujer muy liberal, muy avanzada. Eso a él lo ponía frenético. Le hizo a Belia lo mismo que su esposa holandesa. Introdujo en su propia casa a su amante, disfrazada de enfermera. Neruda no podía regresar a su país porque seguía siendo un perseguido político. Belia viajó a Chile a resolver la situación judicial de su marido. Pablo se fue entonces con su enfermera a Capri. Arrendaron una pequeña casita y vivieron el más ardiente de los amores. Tú venías andando, tú venías desnuda y arañada, tú llegabas sangrienta hasta mi lecho, novia mía, y entonces toda la noche caminamos durmiendo, y cuando despertamos eras intacta y nueva. Yo no sufrí, amor mío, yo solo te esperaba. En Capri, Neruda le escribió a Matilde los versos del Capitán, un libro de fogosa pasión. Neruda fue siempre sincero en el amor, lo cual quiere decir que lo sentía realmente, y lo cual quiere decir también de que no era amor con fuerza de garantía, de eternidad ni permanencia. Al volver a Santiago, Pablo le construyó esta casa a Matilde y la llamó La Chascona, en honor a su abundante cabellera. Ahí vivieron libremente su romance clandestino. En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio gigante anguila de Nevada Carmen. Y en las ollas chilenas en la costa nació el caldillo grávido y suculento, provechoso. Alejado de la política activa, empezó a escribir sobre las cosas humildes, sencillas y cotidianas. Fue el comienzo de una nueva etapa en la poesía de Neruda. Los rumores del romance entre Neruda y Matilde llegaron a oídos de Belia, la hormiga. Inés Valenzuela presenció el momento en que Belia enfrentó a su marido. Fue testigo de cómo, tratando de desmentir chismes, el poeta terminó revelando su infidelidad. Delia le dijo, se trata de la fulana que le planchaba a usted sus blusitas en México, que le buscaba sus anteojos, que me ponía a mí las gotas cuando estuve enfermo de la vista. Y yo le dije, amiguita, no te vayas, no te vayas. Y ella me dijo, no, una cosa como esta yo no la acepto. La hormiga se fue a París. Pablo estaba desesperado. ¿Cómo no entiende que yo tengo que tener una pasión? Es algo tan distinto.
esto no fue una solución, fue un desgarro. No se volvieron a ver, a pesar de que Delia vivió más de 100 años. Así terminaron 18 años de matrimonio, la relación más larga que el poeta había tenido con una mujer. Se casó por tercera vez con Matilde. En Isla Negra, el poeta instaló su casa preferida. Pablo Neruda había comprado esta casa muchos años antes y poco a poco la convirtió en un refugio para escribir, cerca del mar. Terminó de construirla con Matilde. Enrique Segura era un niño huérfano de padre que vivía en Isla Negra. Un día llegó a la casa del poeta sin saber quién era Neruda. Entre ambos nació una relación muy bonita y estrecha. Llego como a los 9 años y me regalan una gorra de marinero. Y yo la miro y era igual que la de él. Entonces yo, pucha, no voy a hacer una gorra de marinero. Y me quedaba flotando un poquito, ¿viste? Pues yo era re chico de cabeza, pero bien orejón. Neruda lo trataba como al hijo que nunca tuvo. Había conocido a Matilde cuando ella estaba cerca de los 40 años y quisieron tener hijos, pero no lo lograron. El cariño de que le puede brindar un padre a un hijo, creo que me lo demostraba él con bastantes hechos, ¿no? Con el solo hecho de jugar conmigo, de vestirme. Pasaban largas tardes caminando en la playa, recolectando objetos, mirando el mar, una de las más grandes pasiones del poeta. Aquí en la isla del mar, y cuánto mar, se sale de sí mismo a cada rato, dice que sí, que no, que no, que no, que no, dice que sí en azul, en espuma, en galope, dice que no, que no. Neruda apasionado continúa con la historia de una casa y una mujer. Y de fondo, el mar, como siempre. Pero toda la vida no me ha pasado nada hasta ahora. Estamos a punto de toparnos con el Neruda más político. Un compromiso que se remonta a sus años de estudiante y que se reactiva, se revigoriza en 1936 tras la Guerra Civil en España. Justo a partir de entonces, la política entrará de modo definitivo en la vida y en la poesía de Neruda. En 1945 es elegido senador de la República e ingresa al Partido Comunista. Sin embargo, la ilegalización del partido y la contingencia política lo obligan a dejar Chile hasta 1953. Visitemos ahora la Sebastiana. Esta es, señoras y señores, la historia de una casa y una mujer. Dicen que el mar era su otra mujer. Frente al océano decidió construir su tercera casa en Valparaíso. La llamó La Sebastiana. Yo construí la casa, me dediqué a las puertas más baratas, puertas sin muros, rotas, amontonadas en demoliciones. Y yo dije, venid a mí, puertas perdidas, os daré casa y muro y mano que golpea. El coleccionista obsesivo que Neruda llegó a ser, nació buscando objetos entre los bosques y las lluvias torrenciales de Temuco, donde él creció. Yo enlutado, severo, ausente, con pantalones cortos, piernas flacas, rodillas y ojos que buscan súbitos tesoros. Era un niño grande, era con caprichos parecidos a los de los niños, con reacciones bastante parecidas también. Pero en la Isla Negra, al lado de la cama, en el suelo había juguetes muchas veces. Le gustaba eso. Le gustaba darle cuerda a un monito y esos monitos que tenían unos ojos colorados, que parpadeaban. Le gustaba disfrazarse, divertirse, hacer bromas. Se levantaba a las 7 de la mañana, hojeaba el diario y leía 2 y 3 horas al día. Y escribía mucho. Sentía también curiosidad por la vida de los otros. Me gustaba conocer las historias más
ahí con las historias privadas, las historias de amor, esas cosas lo divertían bastante. Sí, era bastante chismoso, diría yo. Neruda no se perdía la telenovela. Por esos días seguía: muchacha italiana viene a casarse. Y de repente aparece indignado, dice, y ese tío que se ha creído es un infame. Y no sabíamos de qué estaba hablando. Y estaba hablando de la novela que no se la perdía. Le aburrían los intelectuales serios. Me decía, vámonos, vámonos. Ahí viene un literato. Se reservaba sagradamente un tiempo para la diversión, pero Matilde era una mujer con carácter. Le puso reglas a la vida del excéntrico y vividor poeta. Pablo Neruda sabía del enorme poder que podía ejercer sobre los demás y muchas veces lo manejaba a su antojo. Escribí con tiza los nombres de mis amigos muertos sobre las vigas del Raulí, y él fue cortando mi caligrafía en la madera con tanta velocidad como si hubiera ido volando detrás de mí y escribiera otra vez los nombres con la punta de un ala. No los escribí en la techumbre por grandiosos, sino por compañeros. Una mañana de 1969 llegaron a mi casa de Isla Negra el secretario general de mi partido y otros compañeros. Venían a ofrecerme la candidatura a la presidencia de la República. Eso escribió Neruda en sus memorias Confieso que he vivido. El 3 de septiembre de 1969, Neruda se convierte en precandidato presidencial por el Partido Comunista de cara a los comicios de 1970. La suya fue una campaña distinta porque más que giras proselitistas, hacía verdaderos espectáculos poéticos. Neruda solía decir a modo de explicación, oiga, si no leyera poesía, la gente se iría decepcionada. Mi candidato era y será el candidato que tenga la unidad popular. Ahora, mi candidato soy yo. Soy el candidato del partido. Es la primera vez que yo pienso que soy candidato. Finalmente, el candidato oficial del Partido Comunista terminó siendo Salvador Allende. 3 años antes de morir, Neruda publicó un nuevo libro de amor ardiente, La espada encendida. Pero la destinataria de estos versos ya no era Matilde. Era una mujer 30 años menor que el poeta, llamada Alicia, y era sobrina de Matilde. Su tía había cometido un error, llevarla a vivir a Isla Negra junto a Rosario, su pequeña hija. Poco antes de cumplir 70 años, Pablo traicionó a Matilde con su propia sangre. Un día la Matilde, me imagino, entre mirada y mirada, tiene que haber sospechado. Y ese fue el día que le tiende la trampa. Dice que se va por el día a San Antonio a hacer unas compras, cosas así, y vuelve a los 20 minutos, media hora. Y los encuentra en la cama, en su propia cama. Matilde decidió seguir con Pablo, pero le exigió una condición: irse de Chile. Neruda consiguió que el presidente Allende lo nombrara embajador en Francia. El escritor Jorge Edwards fue su consejero en París. Fue el que le contó al poeta que había ganado el Premio Nobel de Literatura. Una periodista sueca le adelantó la noticia. Yo le dije a Pablo que otra vez te vas a sacar el premio. Él no creyó, me dijo, mira, todos los años me anuncian que voy a tener el premio, qué sé yo, así que yo no quiero hacerme ninguna ilusión ni saber nada. Entonces está escondido. Yo le digo, bueno, escondido en este dormitorio, ¿cómo vamos a saber si sacaste el premio? Y empezamos a buscar. Encontramos una radio a pila, chiquitita, y la radio milagrosamente funcionó. Yo empecé a manipularla. De repente un locutor francés dijo: el nuevo premio Nobel de Literatura es el poeta chileno Pablo Neruda. El 21 de octubre de 1971, el nombre de Pablo Neruda quedó registrado entre los más grandes de la literatura. ¿Qué otra cosa espera de la vida, señor embajador? Espero toda la vida, no me ha pasado nada hasta ahora. Neruda volvía a Chile un año después de ganar el Nobel.
había soñado con una recepción triunfal en el Estadio Nacional para dedicar el premio a su pueblo. Pero el presidente Allende estaba de viaje, las galerías semivacías y el poeta estaba enfermo de muerte. El golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973 y el secreto que Neruda intentó guardar a toda costa. Eso cuando Neruda apasionado continuó. Me muero con cada ola, cada día. Me muero con cada día en cada ola. Pero el día no muere nunca, no muere. Y la ola no muere. Gracias. Publicó 20 poemas de amor y una canción desesperada. La respuesta correcta es 1924. El poeta recibe la peor noticia de su vida, cáncer. Y el general, que había prometido fidelidad al presidente socialista, da el gran zarpazo. Golpe de Estado de Pinochet, muerte de Allende y el último exilio de Neruda en su casa Isla Negra. Él sabe que ese es el final. Se lo dice a sus amigos y les pide por favor que lo acompañen. Neruda nunca habló de su cáncer. Se recluyó en Isla Negra. Lo único que podía mantenerlo vivo era su poesía, especialmente en esas convulsionadas jornadas. 3 días después del 11 de septiembre, Pablo Neruda consignó en sus memorias el dolor que le provocaron esos hechos. Esas fueron las últimas líneas que escribió, las últimas páginas de su vida. El 18 de septiembre, Hugo Arévalo y Charo Cofré fueron a visitar al poeta. Fue la última noche de Pablo Neruda en Isla Negra. Al entrar por el dormitorio dice, chicos, es el final y quiero que se queden conmigo. Y él quería saber cómo era la tristeza de la gente, o sea, qué cara tenía, cómo andaba por la calle. Y sin embargo, él al mediodía dijo, es la fiesta de Chile, es el 18 de septiembre y vamos a celebrar. Y una vez más la Matilde perdonó su chanchería y entonces mandó al chiquillo a buscar unas empanadas fritas a la hostería. En la tarde, la salud del poeta se agravó y lo llevaron a la Clínica Santa María en Santiago, donde permaneció 4 días. A las 10:30 de la noche del 23 de septiembre de 1973, Pablo Neruda murió. No había dónde velarlo. Muchos de sus amigos eran perseguidos y su casa en Santiago había sido saqueada. Pablo se muere y la gente se expresa por primera vez masivamente. No puede dejar de estar. El que se atreve a estar. No todos se atreven, pero igual son cientos, son miles, son decenas de miles. Había toda clase de camiones militares, militares armados, de carabineros, de detectives. Pero aún así la gente fue incorporándose. La gente desafió los cuidados, los militares que estaban cerca de las calles para ir a despedir a su poeta. Y ahí en la plaza empezó una cosa muy extraña, porque empezó a aumentar el volumen de estos gritos y empezaron a cantar la gente y algunos recitaron algunas poesías de Neruda. Creo que es el gran momento popular de Neruda, su funeral. O sea que él creía que la poesía podía mantenerlo vivo, más allá de la muerte. Porque es verdad, esa disfración pretenciosa, imposible de Neruda, el
poesía continuarán viviendo cuando yo solo sea un pequeño recuerdo en el luminoso camino de Chile. El 23 de septiembre de 1973, 2 semanas después del golpe de Estado, Neruda murió en una clínica de Santiago de Chile. Cáncer de próstata, se dijo entonces. Pero en mayo de 2011, Manuel Araya, chofer del poeta, dijo que Neruda había sido envenenado. En abril de 2013, casi a los 40 años de su muerte, los restos del poeta son exhumados en Isla Negra para saber si murió a consecuencia del cáncer o si por el contrario fue asesinado. 2 exámenes realizados por peritos internacionales no hayan pruebas forenses de que la causa de la muerte del poeta no fueran naturales y confirman que Neruda padecía un cáncer avanzado. Sin embargo, algunos, entre ellos miembros de su familia y del Partido Comunista de Chile, todavía hoy mantienen su escepticismo. Punto final. Gracias, muchas gracias por la atención dispensada.